Buenas tardes, en esta ocasión vamos a aprender cómo insertar una tabla, cómo manejar una tabla, cómo utilizarla en nuestro sitio web. Antes que nada debemos de abrir nuestro software Dreamweaver. Recuerden, anteriormente estábamos trabajando con un sitio llamado Elemental Tutorial. Este sitio es el que yo he creado para poder realizar estas pequeñas muestras, estos pequeños tutoriales para mostrarles cómo utilizar los elementos de Dreamweaver. Ustedes pueden trabajar con los sitios que hayan creado para su proyecto, su sitio web. Antes que nada, vamos a cerciorarnos que estemos dentro del sitio deseado. El tutorial. En mi caso, yo voy a trabajar en el index. Es un archivo HTML que está en blanco. Para insertar una tabla hay dos opciones. Cualquiera de estas dos opciones cumplen la misma función. La primera opción es mediante el menú insertar y buscamos el elemento tabla. La segunda opción es en el panel de insertar de archivos comunes. Recuerden que tenemos de texto. En este caso vamos a trabajar con el archivo común y tenemos un icono que dice tabla. Le damos clic y nos salen las propiedades de nuestra tabla que vamos a crear. Como primeros elementos tenemos el número de filas y columnas que queremos utilizar. Anteriormente en HTML habíamos establecido las filas y las columnas mediante etiquetas. Habíamos aprendido que para trabajar con tablas, primero teníamos que crear una fila y posteriormente ingresábamos el número de celdas que íbamos a utilizar. El número de celdas que íbamos a utilizar iban a formar nuestras columnas de nuestra tabla. En Dreamweaver establecemos estos parámetros directamente. Es decir, yo voy a utilizar una tabla de 4 filas por 4 columnas, es decir, una tabla de 4 por 4. Vamos a establecer un ancho de la tabla. En mi caso, yo voy a utilizar una tabla de 900 píxeles. Recuerden que esta medida la podemos utilizar mediante el valor fijo. Recuerden que trabajamos en píxeles, o lo podemos trabajar mediante porcentaje. También nos pone la opción de elegir el tamaño, el grosor del borde. Tenemos el relleno de celdas, que anteriormente lo estábamos manejando con cell padding, que es el espacio entre el texto y el contorno de nuestra celda. También tenemos el espacio entre celdas, que lo estábamos manejando con cell spacing. También tenemos la opción de establecer un encabezado en nuestras tablas. Lo podemos establecer el encabezado en la izquierda, superior o ambos. Yo voy a utilizar una tabla sin encabezados. Tenemos un área donde podemos establecer un texto. Este texto es lo que va a darle el encabezado a nuestra tabla, es decir, el nombre que va a llevar nuestra tabla. Por ejemplo, nosotros le vamos a poner uso de tablas. También tenemos la opción de resumen. Esta opción de resumen es una breve descripción de lo que va a contener nuestra tabla. Y le damos a aceptar. Como pueden ver, automáticamente nos crea la estructura de nuestra tabla en nuestra área de diseño. Podemos corroborar que son 4 filas las que nos ha creado y 4 columnas. Que las celdas son cada uno de los recuadros que conforma nuestra tabla.
Ahora, para rellenar las celdas, para poder ingresar cualquier elemento a cada una de nuestras celdas, ya sea texto o imágenes, simplemente hay que situarnos en el punto de inserción de nuestra celda deseada. Vamos a realizarlo haciendo clic sobre ella. En mi caso, yo voy a ingresar texto. La forma de inserción es normal como lo hemos hecho hasta ahora. Para la inserción de una imagen, nuevamente nos debemos de posicionar en el punto de inserción. En este caso yo la voy a insertar en la primera celda. Para insertar imágenes tenemos dos opciones: mediante el menú insertar imagen, o nuevamente en el panel de insertar archivos comunes y le damos clic en imagen. Nos sale el recuadro, la ventana de Windows, que es el seleccionador de origen de imágenes. En mi caso yo tengo almacenada una imagen en mi escritorio. La voy a seleccionar ahí. Recuerden que una vez que la selecciono, que la ingreso, automáticamente se reescribe o se copia a mi carpeta de imágenes de mi sitio web. Como pueden ver, mi archivo, mi imagen es muy grande. La puedo redimensionar directamente desde la celda. Recuerden que presionando Shift logro redimensionarla de manera proporcional, es decir, no se me va a hacer ancha de un solo lado o se me va a alargar, no se deforma. Una vez de que logro la medida, el tamaño que deseo, le doy clic en el borde de la celda y automáticamente se ajusta al tamaño de la imagen. Hay varias formas de seleccionar una tabla. El número uno es: nos posicionamos en el área de inserción, es decir, en cualquier celda. Nos vamos al menú modificar, tabla, y nos aparecen una serie de modificadores que se aplican a nuestra tabla. En este caso estamos seleccionando una tabla. Le damos clic en seleccionar y automáticamente nos selecciona toda nuestra tabla. La opción es posicionarnos sobre el borde exterior de nuestra tabla, es decir, el borde de lo que rodea nuestra tabla. Perdón. Listo. Nos selecciona nuevamente toda nuestra tabla. Opciones es nuevamente en cualquier punto de inserción de nuestra tabla. Nos vamos a la barra de estado y seleccionamos la etiqueta Table. Damos una tabla. Nos muestra, bueno, Dreamweaver nos muestra una zona verde, el cual indica el ancho de nuestra tabla.
También nos muestra el ancho de cada columna. Junto a estos se encuentran unos menús desplegables. Estos menús nos permiten acceder rápidamente a determinados comandos relacionados con nuestra tabla. Por ejemplo, seleccionar columna, borrar ancho de columna, insertar tabla, insertar columnas, filas. Esto lo logramos con estas zonas verdes. Seleccionar directamente columnas. Por ejemplo, queremos seleccionar esta. Nuevamente me traslado al punto de inserción de la columna que quiero seleccionar. Doy clic sostenido y arrastro las columnas que yo quiero. De este lado, esta otra. También lo podemos hacer con las filas. Esto es para seleccionar celdas, columnas, filas contiguas. Si queremos seleccionar celdas discontiguas, solo basta con presionar control y seleccionamos las celdas que vayamos a ocupar. Podemos visualizar las propiedades de nuestra tabla. ¿Cómo logramos esto? Mediante el inspector de propiedades. Seleccionamos nuestra tabla y en nuestro inspector de propiedades se crearán los atributos para la tabla. Algunos de estos atributos pueden modificar los valores que especificamos al crear nuestra tabla, al insertarla. Como pueden ver, el número de filas, columnas, ancho, es en píxeles, por ciento, ¿sí? Cell padding, cell spacing, alineación, el borde. Parte superior de nuestro inspector de propiedades podemos identificar o podemos alternar las opciones en HTML y CSS. Recuerda que las opciones de HTML sirven para especificar las propiedades del texto que se inserta en las celdas, y el estilo CSS trabaja mediante estilos. Podemos modificar nuevamente las opciones de la tabla, como es el ancho, el alto de cada celda o de toda la tabla. También los podemos modificar directamente. Vamos a alinear los elementos de nuestra tabla. En este caso, vamos a alinear el texto de esta celda. Lo podemos hacer mediante el formato, mediante el menú formato, alinear, y en mi caso yo lo voy a centrar. Vamos a insertar filas y columnas. Para insertar filas nos posicionamos en la última celda. Lo podemos hacer mediante el menú modificar tablas, ponemos insertar filas o columnas. Nos sale este cuadro de opciones donde especificamos qué queremos hacer, si insertar una fila o una columna. En este caso vamos a insertar una columna.
le vamos a decir que va a ser después de la columna actual, es decir, la última que estaba seleccionada, donde habíamos posicionado a nuestro cursor. Le damos a aceptar y nos crea esta columna. De igual forma, vamos a insertar una fila. Seleccionamos filas. También podemos ingresar cuantas filas y columnas que deseamos. En mi caso voy a insertar 2 filas. Le voy a poner abajo de la selección, es decir, abajo de donde había posicionado mi cursor. Le doy a aceptar y me crea estas 2 filas. Eliminar filas y columnas. Podemos seleccionar las filas que deseamos, menú modificar, tabla, le damos eliminar filas, nos elimina las que habíamos creado. Voy a eliminar una columna y nuevamente menú modificar, tabla y eliminar columna. Insertar una tabla dentro de una tabla, o más bien una tabla dentro de una celda. Solo nos posicionamos en el punto de inserción, nuevamente en cualquiera de los métodos para insertar una tabla, ya sea en el menú insertar tabla o en el panel de insertar de los archivos comunes. Pues clic en tabla, seleccionamos los parámetros. En este caso yo quiero 2 filas, 2 columnas. Le voy a poner un ancho de tabla de 200 píxeles. También puedo agregarle todos estos parámetros. Perdón. Eliminamos esto, un pequeño error. Nuevamente insertamos una tabla. Como pueden ver, me inserto una tabla dentro de una celda. Esta celda también la podemos alinear, la podemos ampliar de acuerdo a nuestras necesidades. También podemos aplicarle el mismo formato que a todos los elementos que hemos visto en Dreamweaver. Por ejemplo, voy a aplicarle un color de fondo. Quiero obtener este color de fondo de este logotipo. Únicamente le estoy estableciendo los mismos colores para que tenga un buen contraste y combine con toda la página que estamos creando. Y listo. Hemos creado tablas anidadas. Otra de las opciones que podemos utilizar es combinar las celdas. Anteriormente, en nuestro curso de HTML, programación en HTML, lo vimos utilizando el Rowspan y Callspan. Rowspan nos combinaba las columnas y Callspan las filas. Para hacer esta actividad, nos posicionamos en el área de inserción, en una celda, seleccionamos las celdas que queremos combinar y nuevamente hay 2 opciones. Mediante el menú modificar, tabla, y hay una opción que dice combinar celdas.
Como pueden ver, de las 3 celdas adyacentes que tenía, me creo una sola. Lo podemos ver también en el código. Con el atributo callSpan, el valor de atributo, recuerden que el valor de atributo siempre va entre comillas, y aquí nos indica que son 3 celdas adyacentes que vamos a combinar. Nos pasamos al área de diseño, combinamos la columna, van a ser 4 filas las que vamos a combinar en una columna, toda la columna completa, y la otra opción, combinar las celdas adyacentes. Nos posicionamos en el inspector de propiedades y tenemos un icono, es un pequeño recuadro con una línea intermitente en el centro, cual nos indica que vamos a combinar las celdas. Como pueden ver, me combino 4 celdas adyacentes. Nos pasamos al código y vemos que estamos utilizando el RowSpan. Nuevamente al área de diseño, vamos a insertar texto. A este texto también lo podemos alinear a las celdas. También podemos agregarles un color de fondo. Únicamente para poder darnos cuenta o poder identificar que se hizo correctamente el callSpan y RowSpan. La tabla que creé en un principio, vamos a alinearla. Vamos a alinearla al centro para darle más estética a nuestra página. Vamos a aplicarle un formato a este texto. Recuerden que tenemos que crear un nuevo estilo de línea. Elegimos una fuente, un tamaño, también un color. A nuestra imagen vamos a alinearla al centro. Al alinearla al centro nos da más estética. Vamos a cambiarle el ancho de nuestra celda. Un ancho de 180 píxeles. Y también vamos a ingresar otra imagen de este lado. Asignamos el mismo tamaño del anterior. Y recuerden darle clic al borde de la tabla para que se ajuste. Vamos a alinearla al centro. A esto vamos a asignarle un tamaño. Recuerden que para darle el formato debemos de crear un nuevo estilo de línea.
Vamos a separar un poco el encabezado de nuestra tabla. Y listo. Tenemos nuestra tabla en nuestra página web. Ahora solo falta. Ahora hemos creado un pequeño index. Podemos establecer formas o espacios, las celdas para ingresar el texto, menús, y que nuestra página, nuestro index se vea presentable. Ahora lo último que podemos hacer es quitarle el borde. El borde únicamente lo tenemos para guiarnos. Una vez que hemos terminado, elimino el borde. Recuerden guardar sus archivos y listo. Lo ejecutamos nuestra página web y se muestra de esta forma. Como pueden ver, es muy sencillo utilizar estos recursos. Son muy importantes, es de mucha ayuda, ya que le da una buena presentación. Por favor, hagan sus ejercicios, practiquen en sus casas, intenten hacer su página index. Nosotros vamos a seguir dándoles más herramientas, más opciones para crear su sitio web. Nos vemos. Estudien.